Hola a todos, mi nombre es Francisco Pérez y soy profesor de matemáticas del preuniversitario. En esta clase veremos contenido de números naturales y números cardinales, parte 1. Comencemos. En números naturales y números cardinales, parte 1, veremos las propiedades y axiomas de los números reales que se cumplen en estos conjuntos numéricos y veremos dos operaciones de estos conjuntos. Sin embargo, no lo veremos de la manera que sale aquí estructurado. A medida que veamos las operaciones, recordaremos cuáles son las propiedades de los números reales y veremos cuáles son las que se cumplen. Los números naturales y los números cardinales son los conjuntos numéricos más pequeños que se encuentran contenidos dentro de los números reales. Para esta clase se verán ambos a la vez, ya que las características que poseen son bastante similares. La única diferencia que podemos decir entre ellos es el 0. Es el número que se encuentra en los cardinales, pero no en los números naturales. Veamos algunas características de estos conjuntos numéricos. Poseen un primer elemento ambos conjuntos, y con eso me refiero a que si yo tomo los elementos de cada uno de estos conjuntos y los ordeno de menor a mayor, en el caso de los números naturales voy a partir con el 1 y en el caso de los números cardinales voy a partir con el 0. Ambos conjuntos son infinitos, no tienen término. Van a tener un comienzo, pero no van a tener término. Ambos conjuntos son ordenados. Eso quiere decir que los números que yo voy poniendo uno tras otro van a ser mayores que el anterior, lo cual se ve con mayor claridad en este esquema. Acá están dibujadas las rectas numéricas para los números naturales, comienzan con el 1, cada número que sigue es mayor que el anterior, y la flecha indica que esto se proyecta hasta el infinito. Para el caso de los números cardinales, tenemos como número inicial el 0, y también cada número es mayor que el anterior y se extiende hasta el infinito. Arriba de esta recta numérica se encuentran escritos los números naturales de manera extensiva, escrito cada número entre llaves, los puntos suspensivos indican que son infinitos. De igual manera ocurre para los cardinales, parten con el número 0 y se extienden hasta el infinito. El conjunto de los números reales es un conjunto numérico de gran importancia para las matemáticas. Por eso es tan importante conocer estas propiedades o axiomas, que eran esas propiedades que permitían construir todo este conjunto numérico. De manera muy resumida las muestro acá. Estas propiedades están asociadas al conjunto numérico y para dos operaciones, para la adición y para la multiplicación. Les menciono esto porque a medida que vayamos viendo las operaciones en los números naturales y cardinales, vamos a ir recordando qué propiedades eran importantes en los reales y qué propiedades se cumplen ya en los números naturales y en los números cardinales. La primera operación que revisaremos es la adición. A grandes rasgos se puede representar así: sumar dos números y obtenemos un resultado. En este caso sumamos A y B, obtenemos C. No está de más mencionar que las partes de la suma y las partes de todas las operaciones tienen nombre. Los números que se están sumando se llaman efectivamente sumandos, y el resultado de la adición o de la suma se llama suma. Veamos algunas propiedades de esta operación. Sé que hasta ahora no he ahondado mucho en cómo funcionan las propiedades de los números reales, y es porque quiero ver las propiedades a medida que se vayan viendo en la operatoria. La primera propiedad que vamos a ver es la de clausura. Más que definirla en términos matemáticos, prefiero ponerlo como este lema, en cursiva, bien emblemático. Clausura es la suma de dos naturales, o cardinales, también se aplica para esos números. La suma de dos naturales es siempre un número natural. Eso quiere decir que si yo tomo dos números naturales cualquiera, la suma siempre me va a dar un número natural. Quizás piensen que esa propiedad es un poco rara, porque es como obvio, pero no es tan obvio en otros conjuntos numéricos. Sin el ánimo de adelantar materia, hay conjuntos numéricos donde no se puede asegurar fácilmente de que la suma o la multiplicación de dos números de ese conjunto den un número de ese mismo conjunto. Bien, escrito matemáticamente, la propia clausura se ve así.
tomo dos números naturales, la suma siempre va a dar un número natural. Esa es propia clausura. Y acá tenemos un ejemplo con números más simple de entender. 18 y 9 son números naturales. Yo sumo 18 y 9, la propiedad me dice que me tiene que dar un número natural. Y sí, la suma es 27 y es un número natural. Propiedad de clausura. Siguiente propiedad, conmutatividad. Si yo sumo dos números naturales, puedo cambiar el orden de los números y voy a obtener el mismo resultado. Entre paréntesis sale cardinales porque esta propiedad se cumple también para ese conjunto numérico. Me imagino que esta propiedad es más conocida. Básicamente, si cambio el orden en la suma, el resultado va a ser el mismo. Matemáticamente se escribe así: dos números A y B, si son naturales, entonces yo puedo sumar A con B y me tiene que dar el mismo resultado que primero poner B y sumarle A. Ejemplo con dos números naturales como 43 y 21. 43 le sumo 21, da 64. Si primero pongo 21 y después 43, el resultado igual da 64. Hasta ahora vamos bien. Hemos visto que los números naturales y los cardinales cumplen las propiedades que hemos revisado de los números reales, que fueron clausura y conmutatividad. ¿Qué ocurre con la propiedad de asociatividad? Estos dos conjuntos numéricos también la cumplen. Esta propiedad dice que si yo sumo tres o más números naturales o cardinales, el resultado no dependerá de la manera en que agrupe los números. En términos matemáticos, si considero tres números que son naturales, entonces puedo sumar los dos primeros y al resultado le sumo el tercero, o puedo sumar los dos últimos números y al resultado le sumo el primero. Eso es lo que se deja explícito mediante los paréntesis, el orden en que se resuelve. Y un ejemplo con números más familiar: 15, 37 y 8 son números naturales. Entonces la propiedad de asociatividad me dice que si yo sumo 15 y 37 primero y al resultado le sumo 8, tiene que dar el mismo resultado que si sumo 37 y 8 y al resultado le sumo el 15. Y como se da en el desarrollo hacia abajo, efectivamente en ambos casos obtengo 60. Pero acá las cosas se ponen un poco más... fallan un poco en la propiedad del elemento neutro. Hasta ahora les había mencionado que las propiedades de los conjuntos numéricos son propiedades del conjunto. El elemento neutro es una propiedad que dice que dentro de ese conjunto tiene que haber un número que si yo sumo cualquier otro número con ese elemento, llego al punto de partida. En términos simples, el elemento neutro de la adición es el 0, porque si yo sumo cualquier número con 0, obtengo el mismo número. El problema de eso es que el 0 no pertenece a los números naturales, por eso esta propiedad no se cumple en este conjunto numérico. Y en los números cardinales sí se va a cumplir, porque el 0 es la diferencia entre los dos conjuntos, entonces los números cardinales sí tienen la propiedad de elemento neutro. En términos matemáticos, para cualquier elemento del conjunto de los números cardinales, si tiene el 0 debajo de la n, porque es conjunto de cardinales, si sumo a con 0, me tiene que dar el mismo número a. A es un número, en este caso. Con un ejemplo, 5 es un número cardinal, 5 lo sumo con 0 y llego al mismo 5. Esa es la propiedad del elemento neutro. Sigamos con la siguiente operación: la sustracción o resta o diferencia. En términos generales, una sustracción se ve así: dos números restándose y dan un tercer término. Estos términos también tienen nombre. Al número que le estoy restando una cantidad se llama minuendo. El número que estoy restando se llama sustraendo y el resultado de esta operación, el resultado de la sustracción, se llama diferencia o resta. ¿Qué ocurre con las propiedades o estos axiomas de los números reales con los que he insistido tanto? Esas propiedades se evalúan solamente para dos operaciones, para la adición y para la multiplicación. Por eso, en este caso, en la sustracción no las vamos a revisar. Pero sí es importante recordar que dentro de estos dos conjuntos numéricos, si yo quiero restar números, debo respetar una regla. Y es que si voy a restar números, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo.
Por ejemplo, en la primera resta que tenemos acá, 13 menos 7, 13 es mayor que 7, el resultado es 6. 6 es un número natural. ¿No se entiende muy bien la regla? Bueno, ¿qué pasa si voy contra esa regla? Si a 8 le resto un número mayor, como 10, yo sé que el resultado de esa resta es menos 2. Pero menos 2 no es un número natural, no es un número cardinal, es un número de un conjunto que vamos a ver después. Por eso, si quiero resolver esta operación dentro de estos conjuntos numéricos, no lo puedo hacer. Y además voy a aprovechar de este último ejemplo para revisar dos propiedades que vimos en la adición. Que les dije, por ejemplo, en la clausura, que parece obvio que sumar dos números siempre den un número natural. Bueno, acá tenemos un ejemplo de que si yo considero la sustracción, si yo resto dos números, no necesariamente llego al mismo conjunto numérico. Y yendo un poco más allá, si quiero evaluar la conmutatividad, si doy vuelta estos números en ambos ejemplos, obtengo resultados distintos. Entonces, sin el propósito de evaluar estas propiedades de los números reales, sirve como ejemplo de que la conmutatividad o la clausura no se van a cumplir en otra ocasión, en otros casos. Bien chicos, en esta clase vimos algunas propiedades o axiomas que se cumplen en los números naturales y cardinales, solamente enfocado en la operación de la adición. Además vimos algunas características generales de esta misma operación, de la adición, y algunas cosas que aclarar sobre la sustracción. Espero que esta sesión te haya sido de utilidad. Recuerda que cualquier duda que tengas se la puedes consultar a tus profesores. Gracias.